Hola, bendiciones, les envío un saludo, su amigo Antonio Campos, y estoy muy contento de predicarles esta palabra, estoy muy contento de compartirles este mensaje. Acuérdense que Dios nos mandó a predicar, tenemos esa orden de parte de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Dios nos hace sus hijos, y la responsabilidad de un hijo es llevar el evangelio a toda criatura. Estoy muy contento y espero, si usted está viendo este video, espero y no le corte, no le quite, y usted continúe viendo este video, porque va a ser de edificación para usted, para un amigo, para algún familiar, para su vecino, en donde usted lo pueda compartir. Y vamos a ver nuestro primer tema. Vamos a estar viendo muchos temas, pero podemos, por así decirlo, podemos catalogar que este es el primer tema que vamos a ver. Posteriormente vamos a ver mucho más temas, en donde también le invito a que usted continúe viendo, y si le gusta este video, comparta a un familiar, comparta a un vecino a través de Facebook, a través de YouTube, esté usted compartiéndolo. Y vamos a ver este primer tema, que son las características de un hijo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros automáticamente tú aceptas a Jesús, eres nombrado hijo de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y un hijo, en la relación entre un padre y un hijo, tiene que haber un vínculo. Y ese vínculo, ¿cómo se hace? Cuando el niño obedece, cuando el niño escucha a su padre y hace lo que éste le pide, el padre se siente muy contento. Y imagínense, cuando el padre está contento, el niño tiene todo el derecho a pedir lo que él quiera. Y lo mismo sucede con nosotros como hijos de Dios, en base relacionado con el Padre, o sea, el Padre Celestial. Cuando nosotros le pedimos algo, Dios nos lo cumple. Pero tenemos que enfocarnos primero en el servir de su palabra, en el llevar de su evangelio, en el predicar de su palabra. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús y somos llamados hijos de Dios, tenemos que compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Y estas características hay muchas que tiene que tener un hijo de Dios, pero principalmente para que tú puedas distinguir a un hijo de Dios, o cómo tú puedas evaluarte y decir, realmente soy un hijo de Dios. Son tres los que un servidor eligió, 3 puntos muy importantes que tiene que tener el hijo de Dios, y que más que nada, tiene que llevarlos a cabo. Y algo que me sorprende está en Primera de Samuel, capítulo 17, es acerca de la historia de David y Goliat. Cómo David, cuando se enfrentó a Goliat, el primer punto que vamos a estar viendo, una de las características, es la mentalidad. ¿Qué mentalidad tú tienes? Si has iniciado algún proyecto, ¿qué mentalidad tienes? ¿Tienes la mentalidad de un triunfador o la mentalidad de un perdedor? Cuando tú tienes esa mentalidad de un perdedor, automáticamente ya perdiste. Cuando tú tienes esa mentalidad de que ¿qué tal si no lo logro? ¿Qué tal si se me acaba el dinero en ese proyecto, se me va a truncar? Cuando tú tienes esa mentalidad, desde el momento que estás declarando, estás perdiendo ese proyecto. Pero cuando tú tienes la mentalidad de un triunfador, aunque venga un problema, aunque venga un obstáculo, tú vas y buscas y continúas con ese proyecto, continúas con eso que tú te lo propusiste, y sigues caminando y nada te detiene. Vamos a ver esta historia que es de David, en cómo David, yo te recomiendo que tú lo puedas leer. No te puedo leer todo el capítulo porque es mucho, y la palabra que yo te voy a estar compartiendo es alrededor de 15 a 20 minutos. Entonces yo te invito aquí, allá en casita, tú puedas leer en Primera de Samuel, capítulo 17. Nos narra la historia de lo que es David cuando se enfrentó a Goliat. El tema es muy extenso para leerlo, pero vamos a enfocarnos en qué mentalidad tenía David. ¿Cuál era la mentalidad de David? La Biblia nos dice que David era un hombre literal, un hombre flaquito, un hombre realmente que no tenía las fuerzas físicas, así como lo estamos viendo, no tenía esas fuerzas para vencer a Goliat. Pero mentalmente tenía la mentalidad de un vencedor, y esa mentalidad de un vencedor nos la da Cristo. Cuando David se enfrentó a Goliat, él jamás pensó, es que está grandote. Él jamás dijo, es que me va a vencer. Él jamás dijo, es que no podré con él. Imagínense si David hubiera tenido este pensamiento, la de un perdedor, hubiera dicho, es que no puedo.
automáticamente David perdería. Pero como David tuvo esa mentalidad de un ganador, como David tuvo esa mentalidad de un triunfador, así es como venció. Y para poder, como les decía, para poder tener esta mentalidad de un vencedor, para poder tener esta mentalidad de un hijo de Dios y de lograr los objetivos, necesitamos que tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Cuando tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, nada se te es difícil. Cuando tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, todo lo imposible se hace posible. Todo lo que no se puede, las limitaciones del hombre siempre tratan o no permiten avanzar al hombre, porque siempre el hombre dice es que ya no se puede. Hay una enfermedad que, por ejemplo, enfermedades como lo que es el cáncer, el SIDA, la diabetes, son enfermedades que realmente para el hombre no tiene cura, pero para Dios todo se puede. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, no importa el tamaño del problema, no importa el tamaño de la enfermedad, Dios lo puede hacer todo. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay una historia en la Biblia también muy importante que me gusta, y vamos a leer este punto que a mí me llamó mucho la atención. Está en Juan. Vamos a leer en Juan. Si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que me acompañes a leer la palabra para que tú puedas ver y tu corazón pueda ser penetrado por la palabra, porque la palabra de Dios penetra los corazones. Y dice la palabra de Dios en capítulo 3, nos habla, en Juan capítulo 3, nos habla la historia de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era uno de los principales entre los fariseos. Y Nicodemo era un hombre que realmente estudiaba la palabra de Dios, que realmente estudiaba y sabía que existía un Dios. Pero hay mucha gente, yo lo puedo ver, hay mucha gente que realmente se enfoca. Yo siempre, por lo general, le digo a los jóvenes, les comunico y les platico, igual si usted me está viendo, es bueno leer libros de otros predicadores, es bueno prepararse teológicamente, pero eso no te da la salvación, eso no te da la certeza de que tú realmente eres un hijo de Dios. Mucha gente pierde el tiempo preparándose, estudiando a Dios, pero descuida su relación con Dios. No necesitamos saber mucho para mantener una relación con Dios. Ahora, no le estoy diciendo que eso no es necesario. Sí te va a servir para poder predicar, para poder llevar una palabra, pero no es el pase seguro. El único pase es nacer de nuevo, tener esa mentalidad de Cristo Jesús. Y aquí nos habla la historia de Nicodemo. Y me llamó la atención en el versículo 5 y 6, en donde dice, vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne es. O sea, aquí realmente está establecido lo que ya es nacido de la carne. Físicamente ya somos carne y carne somos. Pero ¿qué es lo que tiene que cambiar? Dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros nacemos espiritualmente, hay un punto, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese punto en donde te deja tu pasado y empieza un nuevo inicio, en donde cuando tú aceptas a Jesús, naces en espíritu. El único requisito es aceptar a Jesús como Salvador y espiritualmente naces. Y cuando naces, no solamente eres nacido, sino que tu mente es renovado. Tu mente, tienes una nueva mentalidad de vencedor, tienes una nueva mentalidad de vencer cualquier enfermedad, de vencer cualquier problema, de iniciar un proyecto sin temor a fracasar. Mucha gente no inicia proyectos por temor al fracaso. Mucha gente se muere por una enfermedad y realmente se ha comprobado. Mucha gente que muere de cáncer no muere por el cáncer. Realmente, mucha gente que tiene SIDA no muere por el SIDA. Muere porque se preocupa mucho por su enfermedad, por ese temor, y ese temor hace que lo mate.
Y hay mucha gente que es sanada confiando en Cristo Jesús y dice, yo ya soy sano. Desde el momento que aceptan a Jesús, toman esta palabra y dicen, yo soy nacido de nuevo, yo soy una nueva persona, Cristo ya me sanó, Cristo ya se llevó mis enfermedades, por lo tanto soy una nueva criatura y soy una persona sana. Y cuando nosotros tenemos esta mentalidad, Dios obra en nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos confiando en Él. ¿Por qué? Porque ya le depositamos las enfermedades que nosotros teníamos, se las depositamos a Él y dice su palabra que Él ya las clavó en una cruz y ya te perdonó de todo pecado. Entonces, como punto principal es tener esa mentalidad de Cristo. La mentalidad de Cristo, la mentalidad que tenía Nicodemo, era la mentalidad de un hombre, aunque él decía conocer a Dios, no tenía esa mentalidad, la de un hijo. Aunque él decía seguir a Dios, no tenía esa mentalidad, o sea, no había aceptado a Jesús. Sabía de Biblia, sabía. Por ejemplo, imagínense si Nicodemo hubiera estado yo me imagino en estos tiempos a Nicodemo. Leía muchos libros, bastantes, estudiaba, veía un predicador, compraba un libro. Yo me imagino eso de Nicodemo. Pero no tenía la salvación, o sea, no tenía a Jesús en su corazón, no tenía a Dios en su corazón, por lo que se enfocaba tanto en una religión y no en el seguir realmente y no ser nacido de nuevo en espíritu como Jesús se lo menciona. Es muy importante, si tú eres una persona, a veces yo conozco a gente que son predicadores y por lo general a mí me gusta escuchar este tipo de personas. Por ejemplo, Guillermo Maldonado, un siervo de Dios, que él dice, me gustó lo que dijo en una de sus predicaciones, dice, yo tengo doctorados, tengo muchas cosas, pero nada de eso me ayuda para liberar. Lo que te tiene que ayudar para liberar es el Espíritu de Dios. Cuando tú tienes ese Espíritu, que es el Espíritu Santo, porque acuérdense, cuando Jesús se fue, no nos dejó solos. Nos mandó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la manifestación de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad de un cristiano, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe por nosotros, tenemos una nueva mentalidad. Ese es como punto número 1. Como punto número 2 es la actitud. Y la actitud, me gustó la definición de la actitud. Yo busqué esta definición y dice: la actitud es la forma en que actúa una persona y se enfoca en el comportamiento. Por ejemplo, la actitud es cómo te estás comportando, cómo tú te comportas, cómo tú eres, pero atrás de ese comportamiento viene algo que te motiva a que tú te comportes de esa manera. Vamos a Hechos 11:26. Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11:26. Y aquí nos habla algo que a mí me gusta. Si han visto, yo a veces publico en Facebook y yo siempre digo, la persona que se hace llamar cristiano no lo es. ¿Por qué? Porque gusta presumir un nombre que es, en la Biblia no nos dice que la gente que seguía a Jesús, no nos dice que ellos se nombraron cristianos. Fueron nombrados cristianos, mas no ellos se autonombraron. Entonces hay mucha gente que se autonombra cristiano, pero no cumple la palabra. Buscamos el título de cristiano solo como algo que nos respalde y para ser reconocidos, pero no predicamos, no llevamos el evangelio, no le compartimos al hermano. Y dice en Hechos capítulo 11, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Aquí me llama mucho la atención, ¿qué es lo que hicieron para llevar este título de cristianos? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Y enseñaron a mucha gente. Nunca dice y publicaron en Facebook soy cristiano. Nunca dice y yo soy cristiano. Y ellos dijeron yo soy cristiano. No, dice y enseñaron a mucha gente. Cuando tú enseñas a mucha gente significa que estás impartiendo la palabra. Significa que estás llevando el evangelio a otra persona, enseñándole, diciéndole quién es el que nos salva, quién es el que nos da la vida y quién es el que sana. Y dice, entonces, esto es lo que ellos hacían. Y los discípulos, esta era la actitud de ellos, este comportamiento que ellos tenían era de enseñar. Y a los discípulos se les llamó
cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó? Nunca dijeron, nunca los discípulos ahí dijeron, y ahora yo soy cristiano. Cuando estos predicaban, cuando estos enseñaban, fueron llamados cristianos, mas no se autonombraron, mas nunca dijeron que nosotros ahora ya somos cristianos, ahora nosotros somos, porque seguimos a Jesús. No, tu actitud, tu comportamiento va a determinar de lo que tú eres, pero la gente te va a llamar. Hay mucha gente que dice yo soy cristiano, pero cuando se junta con amigos dicen groserías, cuando se junta con amigos hacen lo que ellos hacen y realmente, ¿cómo creerle a una persona así que diga yo soy cristiano? La gente va a reconocer que eres cristiano. ¿Por qué no toma? Es cristiano. No dice grosería, es cristiano. Predica como Jesús, es cristiano. La gente tiene que reconocer que tú eres cristiano. Entonces, como punto número 2 tenemos que es la actitud, esa actitud que nosotros tenemos que tener y no solo en el evangelio y predicar, sino también en medio de los problemas. Tenemos que tener actitud en donde nosotros, aunque estemos en el borde del peligro, aunque estemos en el borde de la muerte, tenemos que tener esa actitud de Cristo, esa actitud. Algo que me sorprende mucho es la actitud de Pablo. Pablo dice, vamos a leer en Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, se los voy a resumir. Habla la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas, iban caminando rumbo a la oración. Y al caminar rumbo a la oración se les aparece una mujer que tiene un espíritu de adivinación. Y Pablo se voltea hacia la mujer y la libera. Entonces los dueños de esta mujer dicen, la liberó, ya no culpan a Pablo, se los llevan a la cárcel. Y estando en la cárcel, Pablo tuvo esa actitud de adorar. Pablo tuvo esa actitud de decir, Señor, nos vas a salvar. Mucha gente que conoce a Cristo Jesús dice, yo conozco al Señor, y cuando tiene un problema se da por vencido. Hay mucha gente que he escuchado que dice, pero es que el Señor no me salva, sabes que ya no quiero nada con Dios. Y tienen esa actitud de un perdedor, tienen esa actitud negativa en donde ellos mismos están declarando que no puedo, en donde ellos mismos están declarando como gente que ya ha sido derrotada. Y vamos a leer, les decía que Pablo iban caminando en rumbo a la oración, se les aparece esta mujer, Pablo la libera y ellos son llevados a la cárcel. Y en la cárcel significa problemas, la cárcel significa alguna enfermedad, la cárcel significa algún conflicto que tú tengas. Y nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Cuál era la actitud que ellos tenían? No era la actitud de que ellos decían, híjoles, es que Señor, ya nos dejaste, ¿Cuánta gente no hace eso? ¿Cuánta gente no dice, es que el Señor no está conmigo, me ha abandonado? En vez de ir y decirle, Señor, ayúdame en este problema, ellos automáticamente ya están declarando que ya fueron derrotados en medio del problema. Culpando a Dios, dice, vamos a leer en el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Te imaginas estando en un problema? ¿Te imaginas que el doctor venga y te diga, tienes SIDA? Que el doctor venga y te diga, tienes cáncer. Que el doctor venga y te diga, tienes diabetes. ¿Te imaginas cuál es la actitud que tú tomarías? ¿Qué actitud tú tomarías? ¿Darías gracias a Dios? ¿Le reprocharías a Dios? ¿O qué le dirías a Dios? ¿Te imaginas la mentalidad de Pablo? ¿Te imaginas qué era lo que hacía Pablo y Silas en ese momento al estar encarcelados? Ellos dieron cantos y himnos al Señor. Y en el versículo 26 vemos el resultado de estos cánticos que ellos hacían a la medianoche, de esta oración que ellos hacían a la medianoche. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Al final dice, y las cadenas de todos se soltaron. Cuando tú oras y buscas la presencia de Dios,
no solo tú vas a ser el beneficiado, sino todos los que te rodean. Por eso la palabra de Dios dice que tú y tu casa serán salvos si tú aceptas al Señor. Pablo y Silas estaban orando, estaban cantando, y los presos al oírlos cantar, ellos también salieron beneficiados. Y dice, y las cadenas de todos se rompían. ¿Las cadenas qué significa? Las cadenas se rompían, algún espíritu que te está atormentando, algo que te está encadenando, una enfermedad, la diabetes. Cuando se rompe la cadena, eres libre. Y la libertad solo la da Dios. Cuando tú buscas al Señor, Dios te va a libertar. Cuando tú buscas al Señor, Dios te va a dar la fuerza. Pero necesitas buscar al Señor, no como religión, sino como Señor y Salvador. Esa actitud que tenía Pablo, para poder tener Pablo esta actitud, tuvo que tener una mentalidad nueva. Tuvo que dejarse moldear por el Señor, tuvo que dejarse moldear por el Espíritu Santo para ser una nueva criatura. Así como Nicodemo, cuando se le acercó a Jesús, Pablo permitió que el Señor le cambiara esa mentalidad a una mentalidad de un vencedor. Y Pablo, estando en el problema, teniendo esa mentalidad de un Salvador, teniendo la mentalidad del Salvador, tuvo esa actitud de actuar en medio del problema y poder vencer. Pero, ¿qué debemos de hacer nosotros después de que ya tenemos esa mentalidad, después de que ya actuamos? ¿Cómo nosotros debemos de actuar? Tenemos que adorar al Señor. En medio de la oración es cuando el Señor te libera. Así como Pablo fueron liberados. Yo me imagino que ahí estaba cantando Pablo y Silas estaban cantando al Señor en medio del problema. En vez de quejarse, en vez de reprocharle, Señor, ahora estamos encarcelados, nos vamos a morir. Ellos dieron cánticos al Señor. Vámonos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es lo que el Señor nos pide acá? Para que nosotros para que nosotros adoremos. El Señor nos pide adoración. Para que Él pueda trabajar aquí en la tierra, para que Él pueda trabajar en tu problema, para que Él pueda trabajar en tu enfermedad, para que Él pueda trabajar en lo que tú necesitas. Y dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Acá hay un punto muy importante. O sea, no solo buscar al Señor, sino convertirte, dejar atrás lo que eras. Tal vez eras un asesino, tal vez eras, no sé, un mal hablado, tal vez eras una persona que tomaba mucho. La cosa aquí está. Nadie es perfecto. Nadie realmente aquí en esta vida es perfecto. Somos perfeccionados en Cristo Jesús. Y el ser perfeccionado es que tú te dejes moldear por Él. Eso es ser perfeccionado. Pero nadie es perfecto. Todos tuvimos un pasado. Pero cuando tú le entregas ese pasado al Señor, porque mucha gente por eso no se quiere convertir a Cristo. Dices que yo ya cometí esto, ¿cómo Dios me va a perdonar? Pero Dios perdona. Si Dios perdonó a una ramera, Dios perdonó a uno que perseguía a cristianos, Dios los perdonó y a ti te puede perdonar. Pero necesitamos dejar atrás aquello que acostumbrábamos a hacer. Y dice, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, que te tienes que convertir de tus malos caminos, humillarte, buscar a Dios. Dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si tú eres una persona que en estos momentos tal vez está diciendo, pero ¿cómo es posible que el Señor me va a escuchar? Con el simple hecho de que tú te arrepientas. No necesitas estudiar mucho. No necesitas, hay mucha gente que se enfoca mucho en libros. Hay mucha gente que busca empaparse de mucha sabiduría terrenal, de la biografía de Dios. Hay mucha gente que te puede decir, yo me sé el nombre de Dios en griego, en hebreo, en arameo, en miles de cosas.
podemos ser lo que sea, podemos buscar un título aquí en la tierra, pero eso no significa que tienes ese nombre, que es el nombre del Hijo de Dios. Tener esas características de un Hijo de Dios. Dios no es una religión. Hoy en día me da tristeza a mí me han dicho, pero es que Tony, te necesitas someterte a esto. Tengo una iglesia, estamos en una iglesia que se llama el Gobierno de Dios y su Justicia. Es una iglesia muy hermosa, pero eso no me da la salvación. La iglesia como tal no me da la salvación. Servimos ahí, ¿para qué? Para llevar el evangelio. La salvación solo te la da Cristo. La salvación solo te la da el Señor, no un hombre, no una persona. Jesús es el que salva, solamente Él. Nadie te puede salvar. Nadie es la puerta, solo Jesús. Nadie puede decir, por mí se van a salvar. Solo buscando al Señor. Bien dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare. Cuando un pueblo se humilla y acepta al Señor, tiene una nueva mentalidad. Al tener esa nueva mentalidad, tiene una actitud. Y cuando tiene una actitud, adora al Señor. Si tú eres una persona que me está viendo y tal vez tienes un problema y dices, ya no puedo con mi problema, ya no puedo con esta enfermedad, ya no puedo con este problema económico, ya no puedo con este problema financiero, me está acabando. Yo te invito a que aceptes al Señor, te acerques al Señor, así como Nicodemo se acercó a Él y así como Pablo dejó moldearse por el Señor, tuvo ese pensamiento. Y cuando tuvo ese pensamiento de un hijo de Dios, actuó en medio del problema. No se rindió, buscó al Señor, dio gracias al Señor, adoró a Él y no le reprochó. Y Dios trabajó en la vida de Pablo y Silas, y no solo en ellos, sino en sino en las personas que estaban ahí alrededor. Dios trabajó. Yo te invito a que si eres una persona que se ha rendido y ha dicho, no puedo con este proyecto, el Señor es el que libera. El Señor es el que da la victoria. Yo te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón. Quiero hacer una oración. El hecho de que yo esté vestido así no significa, hay mucha gente, no se los dije al principio, hay mucha gente que te puede decir, nosotros como cristianos usamos saco y corbata cuando vamos a la iglesia, porque cuando tú como persona vas a visitar un amigo, vas a una fiesta, vas bien vestido. El hecho de que nosotros vistamos de saco, corbata, no es como un requisito. No, de tu corazón tiene que nacer. Cuando yo voy a la iglesia tenemos que ir vestidos así. Y mucha gente, por vestir una religión, dice, no te tienes que vestir como cholo, porque Dios aborrece eso. Dios no aborrece eso. Lo que Dios busca es un corazón. Que no rasgues tus vestiduras, sino que rasgues tu corazón y busques al Señor de todo corazón. El vestir así es una herramienta, solo una herramienta para que yo pueda ir a jóvenes de donde Dios me rescató. Es una herramienta para que yo pueda llevar el evangelio, pero el que cambia el corazón es Cristo Jesús. Yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a hacer una oración. A que tú inclines tu rostro y repitas conmigo. Si tú eres una persona que realmente está en medio de un problema y se ve que realmente está hasta en los suelos, yo te invito a que repitas esta palabra, esta oración. Bendito Padre que moras en los cielos, Señor, te doy las gracias, porque sé, Padre, que tú eres mi Señor. Yo te acepto, Padre, en mi corazón y te doy las llaves de mi corazón, Señor. Te invito a que tú reines en mi vida y yo te entrego mis problemas, Señor. Reconozco, Padre, que tal vez soy un pecador. Reconozco, Padre, Señor, que tal vez he sido o he tenido la mentalidad de un perdedor. Pero hoy sé, Señor, que tú, al reposar en mi corazón, me haces uno de tus hijos, teniendo la mentalidad de un hijo vencedor y actuando como un hijo vencedor. Y Señor, yo sé, Padre, que tú vas a trabajar en mi vida, que tú vas a trabajar en los problemas que tal vez vengan delante de mí, y tú me vas a ayudar a vencer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si tú eres una persona que repitió estas palabras, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor Jesús y solamente Él te puede cambiar, no una religión. Cristo Jesús cambia las vidas. Que Dios te bendiga. Te envío un saludo, tu amigo Antonio Campos. Que Dios te bendiga.